Acá está. ¿Qué hay una? ¿Qué cosa hay una? Obstrucción a nivel de la vía respiratoria. Tiene sentido, pues. Imagínate que el paciente está con la saturación baja. Tú le pones oxígeno. ¿Tú qué esperas? Que la saturación suba. Pero lógico, pues. Pero si tú le pones oxígeno y la saturación con todo el oxígeno ahí no sube, lo lógico es pensar que el aire que tú le estás poniendo no está pasando. Y por más que le pongas todo el oxígeno del mundo, no va a pasar. Porque aquí hay una obstrucción. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso explica por qué un paciente, cuando estábamos en la pandemia, había pacientes que estaban muy bajo de oxígeno, llegaban al hospital, le ponían oxígeno, se recuperaban. Pero otros no. Otros llegaban, le ponían oxígeno, el oxígeno al máximo, todo, y no se recuperaban. ¿Por qué? Porque si el paciente ya está con esto, entonces ya no va a responder oxígeno. Porque el oxígeno, por más que le metas todo el oxígeno, no va a pasar. ¿Okay? Ya, ahora, en esos casos, ¿qué debería pasar? Lo vamos a dejar al final porque eso es el síndrome de distrés respiratorio agudo. No se acordar. En ese momento ya vamos a explicar qué se tiene que hacer. Entonces, en este caso, todo lo que está acá es que hay una gradiente aumentada. Ahora, vamos por acá. Cuando el gradiente es normal. Acá lo que tenemos que ver ahora, aparte del oxígeno, es el CO2. ¿Qué significa hipercapnia? Aumento de CO2. Entonces, hay bajo oxígeno, pero hay aumento de CO2. ¿Por qué razón hay bajo oxígeno y hay aumento de CO2? Porque hay una hipoventilación. ¿Qué significa hipoventilación? Que el paciente no está botando el CO2. ¿Sí? Como está respirando muy poquito, no está botando el CO2. El CO2 lo está reteniendo. Eso es en la hipoventilación. Ahora, si el gradiente es hay bajo oxígeno, gradiente normal y CO2 normal, o incluso puede estar disminuido, produciendo la alcalosis respiratoria. Entonces, en ese caso se refiere a que hay una disminución en la presión. Ahí lo van a corregir. Ahí en vez de FSP, hay una disminución en la presión inspirada de oxígeno. Porque habíamos dicho que la FiO2 no baja, señor. O bueno, claro, el FiO2 no baja. ¿Cuánto era el FiO2? 21% en todos los lugares del planeta. Entonces, esto no baja. Pero lo que sí baja es la presión. Por ejemplo, si vas a una zona de altura, en la zona de altura te va a bajar esto, ¿sí? Esto va a disminuir, por lo tanto el paciente tiene hipoxemia. No han visto, no sé si les hará pasado a ustedes cuando se han viajado a una zona de altura, pero hay personas, hay cantantes, ¿no? Actores, gente que va a hacer algún tipo de show a una zona de altura, y muchos de ellos tienen que salir con su oxígeno, ¿no? O con su cánula binasal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando están en altura, la presión disminuye, lo cual origina hipoxemia. ¿Okay? O sea, lo que está abajo son las 5 causas de la hipoxemia. ¿Cómo tú sabes cuál de las 5 causas es? Como te digo, ves la gradiente alveolo-capilar, ves la gradiente, después si responde o no a oxígeno por este lado, y ves cómo está el CO2 por este lado. ¿Sí? Con eso tú puedes determinar cuál de los 5 es el causante de la hipoxemia. ¿Muy bien? ¿Alguien por acá que sea de zona de altura? ¿Nadie? No creo que nadie sea. De Ayacucho, de Puno, de Cajamarca, ¿de dónde? De Cusco. Ahora, alguien que no sea de Cusco, que haya ido a Cusco, levante la mano. 1, 2, 3. ¿Alguno de los que no es de Cusco, cuando fue al Cusco, necesitó oxígeno o no? Probablemente no, porque era. ¿Acá? ¿Alguien por acá? No, nadie. Sí, ahí así. Ya. ¿Te colocaron oxígeno con cánula binasal? ¿Sí? ¿Qué tiempo estuviste con oxígeno? 1 hora. ¿Fue cuando recién llegaste? ¿O cuando hiciste alguna actividad, algún tour o algo? A las 2 horas de haber llegado. Ok. Entonces, cuando alguno de ustedes en algún momento viaja en una zona de altura, yo siempre viajo con mi pulsocímetro ahí de curioso para tomarme ver cómo voy. En Cajamarca me acuerdo que llegué hasta 88%, entonces está bajo con 88%. Nunca llegué a necesitar oxígeno, pero te vas a dar cuenta que en algunos casos sí, ¿sabes? Y hay tours que te vas más arriba, todavía no estás. Entonces, en esos casos, lo que está pasando es que está disminuyendo la presión de oxígeno. Por eso, que si te ponen oxígeno, te están poniendo oxígeno con más presión, por lo tanto solucionas el problema. Pero te decía acá no, pues acá el problema no es que te falte oxígeno, ¿sí? Entonces acá normal, pues tú te pones la cánula o la materia de oxígeno y no pasa nada. Subió la saturación
y ya está, se solucionó el problema. Muy bien. Ahora, listo. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar varios casos clínicos típicos, ¿ah? Que no lo voy a decir porque esos casos lo van a ver en la práctica. Ya, muy bien. Ahora, en la hipercapnia, aumento de CO2. Causas de hipercapnia. Ahí está. Hipoventilación, alteración de la relación BQ, aumento de la tasa metabólica, porque a mayor metabolismo tu cuerpo produce más CO2. Una dieta rica en carbohidratos también, porque los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, o sea, aumenta el nivel de CO2. ¿Cómo se va a manifestar? Con un trastorno ácido-base. Si tú tienes mucho CO2, entonces ¿qué trastorno se produce? Una acidosis, ¿qué? Respiratoria. Alteraciones cardiovasculares, neurológicas, renales. Y el diagnóstico igual se tiene que hacer como en la hipoxemia, con un análisis de gases arteriales. Ahora, hablando de la insuficiencia respiratoria. Les he puesto ahí el concepto para que ustedes vean que la insuficiencia respiratoria no es en sí una enfermedad, es un síndrome heterogéneo, o sea, es variado, que se presenta ¿con qué? Con hipoxemia, puede ser hipercapnia o pueden ser los dos. ¿Y el resultado de qué? De una alteración, ya sea de los músculos o de una alteración de los pulmones, que no te permite un correcto intercambio gaseoso. Y vamos a colocar acá los 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Tipo 1, hipoxémica. ¿Qué sucede acá? Y lo que pasa acá, y ahí lo he puesto ahí, ¿no? Hay una inundación alveolar, o sea, los alvéolos, en otras palabras, están llenos de agua. Y si están llenos de agua, no se va a poder realizar un correcto intercambio gaseoso, ¿no? ¿Puede ser consecuencia de qué? De un edema pulmonar, lesión pulmonar, neumonía, hemorragias, etc. O sea, hay algo ahí que está obstruyendo el paso del oxígeno y el CO2. La tipo 2, en cambio, es una insuficiencia hipercápnica. Ahí no lo he puesto por acá, punto, ¿ya? Esta es hipoxémica y acá pone hipercápnica. Esta se produce porque baja el oxígeno y esta se produce porque aumenta el CO2. Como resultado de qué habíamos dicho, de hipoventilación. O sea, todo lo que haga que tú respires menos va a hacer que tú retengas CO2. ¿Qué situaciones son esas? Ahí está, mira, que hay un problema neurológico, que hay un problema muscular, o aumento de la carga sobre el sistema respiratorio. Y el tipo 3 es una insuficiencia respiratoria que se produce ¿cuándo? Por atelectasia. ¿Qué cosa es la atelectasia? Colapso alveolar, correcto. Atelectasia es colapso alveolar. Y eso pasa en el periodo perioperatorio, o sea, después de una operación. O sea que el caso clínico típico para que tú marques tipo 3 tiene que ser un paciente que recién lo han operado. Si no, no. ¿Ok? Y la tipo 4 también es específica. La tipo 4 es en consecuencia de un estado de shock o choque, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Resumiendo entonces, esto es muy fácil. Tipo 1, la tipo 1 se produce porque hay disminución de ¿qué? De oxígeno. ¿Por qué hay disminución de oxígeno? Porque hay algo que está inundando el alveolo. En la tipo 2 se produce porque hay aumento de CO2. En la tipo 3 se produce atelectasia como consecuencia de una operación. Y el tipo 4, ejemplo típico, en estado de shock. ¿Ok? Ahí están los 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Ahora, mira, ahí te están explicando paso por paso. Todo va a comenzar por acá, por una lesión pulmonar, ya sea directa o sea indirecta. Por ejemplo, directa, como su nombre lo dice, es que vaya de frente al pulmón, una neumonía, es una lesión directa al pulmón. El COVID, lesión directa. Esto va a hacer que se liberen mediadores, que ya hemos visto la primera semana, ¿no? Mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a producir cambios en 2 lugares. Por un lado, en el epitelio alveolar y por otro lado, en el endotelio. Si se altera el epitelio, entonces va a haber daño del neumocito 1, lo cual causa, sabes que el neumocito 1 se encarga del intercambio gaseoso, entonces no hay un correcto intercambio gaseoso, pero también dañas al neumocito 2. ¿Y qué hace el neumocito 2? Produce sustancia surfactante. Entonces esto aumenta la tensión superficial y ambos te llevan a ¿qué? Al colapso alveolar. Pero por otro lado,
se alteran el endotelio. Y tú ya sabes, te lo he dicho muchas veces, que si el endotelio se daña, ¿qué sale? Agua. ¿Sí? Aumenta la permeabilidad, sale agua, por lo tanto se produce edema pulmonar en el intersticio. Hay vasoconstricción, lo cual se altera el flujo y todo eso te lleva nuevamente al colapso alveolar. Al haber un colapso alveolar, ya se rompe la relación entre ¿quién? Ventilación, perfusión. Lo cual hace que la persona tenga mayor trabajo respiratorio, lo cual origina un cortocircuito intrapulmonar. Y mira, cortocircuito, o sea, el efecto Shank que te digo. Lo cual ocasiona finalmente una hipoxemia resistente a oxígeno. Por eso que si el paciente llega acá, el paciente, por más que le pongas oxígeno en grandes cantidades, no se va a recuperar, porque ya se produjo un cortocircuito y hay algo que está tapando la ventilación. Ahora, esto es aquí, pero si tú puedes tratar al paciente por acá, acá sí, pues si tú le das oxígeno acá, todavía te va a responder, hasta acá sí. Pero si ya el paciente avanzaba y llega hasta este punto, ya no responde. ¿Okay? Por eso te decía, pacientes en la pandemia, algunos llegaban al hospital en esta situación por acá, algunos llegaban por acá. ¿Sí? Entonces, eso no se podía ver a simple vista. No, nadie podía adivinar si estabas acá o si estabas acá. La única forma era que te colocaban oxígeno, hay pacientes que mejoraban, hay pacientes que no mejoraban. O sea, la única forma era esa, probar con el oxígeno. Ahora, ¿qué más le podrías hacer al paciente? Ya, tú dices, con oxígeno no vale, no le sirve ni nada. Ya. ¿Qué podríamos hacer entonces? Para eso existían otros tratamientos. No sé si ustedes habrán escuchado qué medicamentos se demostraron que sí funcionaron en un paciente con COVID severo, hospitalizado. Habían dos medicamentos. Uno fueron los corticoides, la dexametasona. No sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? Pero salió noticias. Estudio demuestra que la dexametasona disminuye la mortalidad por COVID-19. Eran pacientes graves. Entonces la gente se alocó y empezó a comprar dexametasona por gusto, ¿no? Tenías algún malestar, un poquito de tos, ya, dexametasona. No, o sea, entendieron mal el mensaje. Era en pacientes graves, severos, con esa situación. Y el otro medicamento que se mostró que sí funcionaba era la enoxaparina. La enoxaparina, ¿qué efecto tiene? Es un anticoagulante. Entonces, al disminuir la coagulación y al desinflamar con los corticoides, el paciente podía mejorar esta situación. ¿Sí? Si tú mejoras esto, entonces al final puede responder oxígeno. ¿Okay? Pero igual, había pacientes que ya estaban acá que no había situación, no había forma de que se pudieran recuperar, lamentablemente. ¿Bien? Cuando el paciente está intubado, pero ustedes supongo que si no lo sepan, a ver. Cuando ustedes le colocan un oxígeno al paciente, se comienza siempre con la cánula binasal. ¿Sí? Se conoce comúnmente como bigotera, ¿no? Se va con un bigotito. Ya. Ahí tú le puedes dar hasta 5 litros de oxígeno al paciente. Si el paciente necesita más, le cambias a una mascarilla. ¿Sí? Le va subiendo, le va subiendo, le va subiendo. Ya. Tú le puedes dar al paciente 30, 40% de oxígeno, 50, 60, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de oxígeno te da una intubación? 100%. O sea, el paciente que está en UCI, entubado, está recibiendo 100% de oxígeno. O sea, está recibiendo oxígeno puro. ¿Sí? Esto hacía que algunas personas pudieran recuperarse. Pero lamentablemente, como te digo, como ya te expliqué, si el paciente estaba acá, no le iba a mejorar esto. ¿Sí? Igual entraba a UCI, pero no mejoraba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo medimos el nivel de gravedad de una insuficiencia respiratoria? A través del PAFI, que ya les enseñé cómo calcularlo, que es muy fácil. Divides la presión de oxígeno sobre el flujo. Lo normal es que sean más de 300. Si te sale entre 200 y 300, eleve. De 100 a menos de 200 moderado y menos de 100 es severo. ¿Sí? Entonces se calcula con el PAFI. Y hay 4 manifestaciones del síndrome de distrés respiratorio. 1, que el PAFI esté bajo. 2, que sea agudo, por lo que se llama, su nombre es agudo, que dure menos de una semana. 3, que haya signos radiográficos. ¿Cuáles son? Opacidades. Lo vamos a ver acá. Acá está. El pulmón tiene que ser negrito, ¿sí o no?
Mira cómo está acá todo, mira estas manchas, estas opacidades que ves acá, ¿sí? Todas esas opacidades, ese es un criterio de síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por último, que haya ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda. Si tú cumples estos criterios, entonces dices que el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede ser por causa directa o por causa indirecta. Directa es todo lo que va al pulmón, ¿sí? O por causa indirecta. Y mira acá, se nota claramente en este lado izquierdo el alveolo normal, mira el alveolo normal, bonito, ordenadito. Ahora mira el alveolo lesionado con un síndrome respiratorio agudo. Mira que todo está lleno de agua, ¿no? Mira, todo está lleno de líquidos, sustancias inflamatorias, moléculas inflamatorias, mediadores, citocinas, células. Y por acá, ¿qué hay afuera en el intersticio? Hay agua, mira, acá había poquita agua, pero acá hay un montón de agua, hay edema intersticial. Y todo esto va a dificultar que el oxígeno pueda pasar. Ya. Vamos a calcular el PAFI de algunos ejemplos, ¿ya? Ahora sí con tu celular, a ver, saca tu celular, todos por favor con tu celular. Listo, a ver, escuchen, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para calcular el PAFI? Tú vas a dividir ¿qué cosa? Presión arterial de oxígeno, ¿sí? Entre el FiO2. La forma, hay muchas formas matemáticas dependiendo cómo se te acomode a ti, pero puedes hacerlo de la siguiente manera. Tú vas a agarrar presión de oxígeno, el número, lo divides entre el FiO2 que te voy a dictar. Ponte 35%. Entonces tú divides entre 35. Y al resultado lo multiplicas por 100. ¿Sí? Esa es la forma, creo yo, más fácil. Te repito, la presión de oxígeno la divides entre el número del FiO2 y lo multiplicas por 100. A ver, ejemplo. Si la presión de oxígeno es de 80, todo desarrollen por favor para que practiquen. 80, la presión de oxígeno es 80, y el FiO2, suponiendo que sea de 30%, que el paciente ya está recibiendo oxígeno suplementario, 30%, 80 de presión y 30%. ¿Cuánto es el PAFI? 266.7. O si quieres 266. Ya, pero ahí no acaba. Ahora me vas a decir, con 266, si la insuficiencia, primero, si es normal o si hay una insuficiencia leve, moderada, severa. ¿Habla? ¿Leve o normal? Leve. No, normal es más de 300. ¿Sí? Más de 300. Si llega hasta 200 es leve.
Si llega hasta 100, moderada, y si es menos de 100, es severo. Si te has dado cuenta, no es tan difícil, ¿ah? De nuevo, más de 300, normal. Hasta 200, leve. Hasta 100, moderada. Menos de 100, severo. Ya. Siguiente ejemplo. Voy a ponerlo para acá porque voy a escribirlo, ¿ya? Le va a servir eso por aquí. Sí, me llegó también. Sí, recibido el anuncio de nuevo paro de transportistas. ¿Ya mandaron el comunicado? Sí, el 14 de mayo de 2025. Ya me voy a revisar porque tengo clase mañana. Era hoy. No me importa, no la ley. Se huelga. Luego se huelga porque van a empezar a matar. ¿Cómo lo aprendas tú y lo tienes? Creo que ya se arma ya, pero la vez es más, estuvo casada con un amigo. Y ese chico era bien parte del cliente, entonces nos juntábamos. Guapo, siempre ya no sé, yo creo que todos los años. Todos súper bien, súper chévere. Había voluntariado en acá y siempre se anotaba para hacer shopping. Esa la peliculina, el cualquiera se casó y también bailó con su hijito, una canción chévere, súper agradable. O sea, cuando salí la tele yo me di cuenta de lo que es que le había gustado la película. La gente como que es súper buena gente. Muy bien, ya, atentos, atentos. Ya, voluntario, para que escriba ahí. Uno va a escribir todo, ¿ya? A ver, voluntario, ¿quién quiere salir a escribir? ¿Alguien? A ver, chicos, a ver. No van a cansar si no está tan mal. Ya, vamos con. A ver, presión de oxígeno, habíamos dicho 80, escribe por favor ahí. Uy, espérate, vamos a escribir. Ya, 80. CO2, ¿de cuánto dijimos? 30%. Listo. Ahora, entre esos dos el PAFI salió
266 puntos. Listo. No, 2%. Sí, ya no es por ciento. Además, sí, ya que he dicho unidad, vamos a apuntar las unidades. Acá es. Este no es 80, borra el 80. Ahí. Espérate, acá está. Borrador. Ya. Es 80 milímetros de. Vamos a ponerlo con todas las unidades. Pluma. 80 milímetros de mercurio. Ya. Entonces acá también es milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuál sería la severidad? Sería una insuficiencia respiratoria aguda leve. Vamos a poner leve nomás. Leve. Leve. Listo. A ver, siguiente. Calcule. Tenemos una presión de. Vamos, China, ya. Presión de 76 y un FiO2 de 50%. ¿Cuánto? 152. 152. Voy a poner ahí 152. ¿Qué grado de insuficiencia es? ¿Seguros? Ya se confundieron ya. Es moderado. Anda memorizándotela. Ahí al costado. Ya, vaya memorizando. Hasta 200 leve. Hasta 100 moderado. Menos de 100 severo. Doctor, ¿qué dice? Sigo haciendo. Sigue, avanza. Ah, ya está ya. Ya, moderado, ¿no? Sí. Ya. A ver, seguimos. Ahora va a ser una presión de. A ver, déjame calcular acá. 85 de presión de oxígeno y un FiO2 de 21%. Al ojo nomás tenía que haber salido normal. Entonces, ¿cuánto salió? 404.76. Si quieres redondear un solo número, sería 404.8. ¿Eso qué es? ¿Insuficiencia respiratoria leve, moderada, severa o normal? Eso no es una insuficiencia, es normal. Muy bien, ponle ahí, normal. Normal. Listo. Ya, siguiente. Estamos ahora con una presión de 68. Presión de 68. Y tenemos una FiO2 de 40%. ¿Ciento qué? 170. ¿Y si es 170 es? Insuficiencia moderada. Ahora, vamos con una presión de. Presión de 64 de oxígeno, FiO2 de 70, 91.4. ¿Qué tipo de insuficiencia es? Severa. Severa. Menos de 100, pues. Severa. Severa o algunos llaman intensa. Puede cambiar el término de diferencia. Ya. A ver, un par más. Ahí pasa, ¿no? Ya, los dos más. A ver, tenemos una presión de 85, presión de 85 y un FiO2 de 30.
283. Moderada. 283.3. ¿Qué cosa es leve, moderada, severa? Leve. Muy bien. Y vamos, una más. Si tuvieras una presión de... Ya, una presión de 72 con un FiO2 de 60. 120. ¿Qué insuficiencia es? Moderada. Moderada o severa. Moderada. Listo. A ver. ¿Todos tienen anotado ahí esto? Todo está complicado, ¿no? Sí, ya. Muy bien por traerlo, gracias. ¿Un punto? ¿Un punto? A ver. Ya. Creo que con eso ya los que todavía quizás no lo tenían muy claro, ya te trato de esto calculando, porque ya se le va a hacer más fácil, ¿no? Entonces simplemente agarras presión entre FiO2 por 100. Nada más. Vamos con el último punto que corresponde al reflejo tusígeno, o sea, la tos. Primero, ¿qué cosa es la tos? Todos tenemos que entender que la tos es un mecanismo de defensa, ¿sí? Mira, antes de ir a la parte de la fisiopatología, la tos es uno de los síntomas que más se va a ver en consulta. Mucha gente llega a consulta porque, primero, porque le duele algo, es la primera motivo de consulta. Segundo, por fiebre. Y lo otro sería también por temas como tos. Sobre todo en los niños, la mamá, el papá, más la mamá, pero en general ambos padres, cuando el niño está tosiendo se desespera. Entonces va al pediatra y quiere que el pediatra le dé algo para que le quite la tos. ¿Sí? El pediatra y cualquier médico que sepa del tema le tiene que informar a los papás que la tos es un mecanismo de defensa que va a ir desapareciendo, ¿sí?, progresivamente. ¿Cuál es el medicamento que puede quitarte de un día para otro la tos? Dime, ¿cómo se llama? Ninguno. ¿Ya? Ninguno. Nada, así sea dextrometorfano, así sea, hay uno que es hay un HAT, hay otra marca que es, la marca que sea, ninguno te va a quitar la tos de un día para otro. Y tampoco tú no tendrías que quitar la tos de un día para otro, porque la tos es manifestación de algo. O sea, si una persona está tosiendo es por algo. Tú tienes que tratar la causa de la tos. ¿Bien? Si está, por ejemplo, si el niño tiene una infección respiratoria bacteriana, entonces tú le vas a dar antibiótico y con eso va a ir mejorando y va a ir desapareciendo la tos. Si es un tema viral, no le vas a dar antibiótico, le vas a dar medicamentos que ayuden, quizás puedan bajar un poquito la tos, pero no le va a desaparecer. Sí, eso va a ir así demorando. En infecciones respiratorias les comento que la tos puede durar de 2 semanas, 3 semanas. En el COVID duraba 3 semanas, 4 semanas. Las personas estaban tosiendo, pero cada vez menos, y ya después desaparecía. ¿Sí? Pero no quiero que se te quede en la cabeza que no hay algo que te dé, ya, que se me quite la tos. No, eso no existe. Ahora, ¿por qué se produce la tos? Se va a producir en respuesta a un estímulo. Puede ser estímulo químico, puede ser estímulo mecánico. Se van a activar unos receptores que he puesto ahí. El principal es el que está acá, TRPV1. Ese es el principal receptor. ¿Dónde encontramos esos receptores que son los que van a responder a estos estímulos? Los encontramos acá: nariz, senos paranasales, región posterior de la faringe, o sea, de tu garganta, ¿verdad?, pericardio, diafragma, oídos, tráquea, bronquios, pleura, esófago y estómago. ¿Cuáles son los nervios que van a llevar esos estímulos que se generan en esos órganos? Va a ser el quinto par radial. ¿Cómo se llama? Habla, ¿cómo se llama el 5? Trigémino, correcto. El 9. Glosofaringeo. Y el 10. Vago. Vago es su apodo. Su nombre es neumogástrico. Neumogástrico, que tú sabes que tiene un montón de ramas. Específicamente el nervio es el nervio de Arnold, que es una de las ramas del 10. Ya mira, son 5, 9 y 10. Cada uno de estas regiones. Todos ellos tienen que ir al centro de la tos. ¿Cuál es el órgano nervioso que es el centro de la tos?
que también es centro del hipo, del estornudo, de las náuseas, de los vómitos. ¿Cuál? Es un órgano del sistema nervioso central, que es parte del tronco encefálico, que comienza con bulbo y termina en raquídeo. ¿Cuál es? Y bulbo raquídeo. Ya. Acá pone, apúntale. Bulbo. Ahora, bulbo raquídeo es un nombre tradicional, ¿eh? Porque actualmente la terminología anatómica ahora lo le llama médula oblongata. Ese es su nombre actual. Médula oblongata. Pero conocido tradicionalmente como bulbo raquídeo. La protuberancia anular, por ejemplo, ya no se llama protuberancia anular, se le llama puente. De valor incluso también es antiguo. Puente nomás le dicen. Ya, cositas anatómicas, ¿no? Ahora, una vez que llega al centro de la tos, lo que va a hacer el bulbo es emitir una respuesta. Porque, o sea, el bulbo recibe y te dice, a ver, estoy sintiendo estímulos en estos órganos. El bulbo recibe eso y emite una respuesta. La respuesta va a ir ¿hacia dónde? A músculos respiratorios, al diafragma y a órganos como la laringe, la tráquea y los bronquios, para que ellos emitan la respuesta. ¿Cómo les llega esa respuesta a estos órganos? Les llega a través de nervios. ¿Qué nervios serían? Nervios espinales, el nervio frénico y el décimo par craneal. Sí, otra vez el bajo. Entonces mira, ojo, hay nervios que van por la vía aferente y estos serían nervios que estaban de la vía eferente. Aferente va al sistema nervioso y el eferente sale del sistema nervioso y se dirige a estos músculos, a estos órganos que vendrían a ser los órganos efectores, que son los que finalmente van a producir la tos. ¿Sí? Esa es la secuencia para que se produzca la tos. Ahora, ¿por qué se produce? O sea, ¿cuál es la etiología? ¿Cuáles serían esos estímulos? Aquí está. Ese es un cuadrito del libro de semiología de Argente, que es un libro que vamos a ver en el siguiente ciclo en semiología, pero que es un libro que a mí me gusta porque tiene semiología con fisiopatología, los dos juntos. Ahí ustedes pueden ver las distintas causas de la tos. Muchas personas piensan que la tos es un tema respiratorio solamente. O sea, tú estás tos y tú dices, anda el neumólogo. Puede que sea respiratorio, sí, pero también hay otras causas ahí, tú puedes ver. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca que puede producir tos, sí, ya lo hemos visto. ¿Por qué produce la insuficiencia cardíaca tos? Te había dicho yo que hay congestión pulmonar, hay agua en los pulmones y la persona empieza a toser para poder botar, en su intento de querer botar eso. ¿Qué más? Por ejemplo, incluso hasta cánceres, mira, puede producirte tos. Medicamentos se pueden producir tos, como los yecas, captopril, enalapril, pueden producir tos como efecto secundario. Y te voy a comentar uno que es el que me pasa a mí: enfermedad de aparato digestivo, reflujo gastroesofágico. Cuando llegamos a la parte de patología digestiva, en reflujo gastroesofágico me pongo como ejemplo yo, porque yo tengo confirmada esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la clase casi siempre toso, ¿sí? Un poquito, porque menos mal que ya antes sí tosía más, pero por ahí toso. Y si no toso, la garganta me irrita y por eso que yo tengo que hacer así, porque siento la irritación en la garganta. Esa tos que yo tengo es por reflujo gastroesofágico. O sea, el estímulo no viene de la vía respiratoria, el estímulo viene del esófago. La acidez del estómago sube al esófago y ese estímulo es el que desencadena el efecto de la tos. Entonces, imagínate cuando yo comencé con esto como en el 2018, 19, un poquito, sí, 19, antes de la pandemia, yo empiezo con esto de la tos. Entonces, tú toses, lo primero que piensas que es que tienes una infección respiratoria, ¿sí o no? Y ya, pasó una semana, 2 semanas, nada. Y decía, qué raro, ¿no? Ya no me pasaba. Hasta que después ya hago consulta porque yo dije, no, ya no es siendo respiratorio. Empiezo a ver otras opciones, consulto con un amigo gastroenterólogo y efectivamente, no, así me dice, o sea, la tos viene del tema de reflujo. Ya después lo confirmé con un examen y sí. Entonces, te comento eso, ¿por qué? Porque a partir de ahora, por favor, cuando tú tengas un paciente con tos, tienes que saber que no solamente es un tema respiratorio, puede ser del corazón, puede ser del sistema digestivo, puede ser hasta incluso un cáncer, que no va a ser la primera opción, obviamente. Una persona con asma tose o no. Ahí está bien, el asma produce tos. ¿Sí? Si alguien por acá ha dicho que va a haber personas que tienen asma, entonces eso también te va a producir tos. Y hay distintas alteraciones. Ahí están los fármacos también
Incluso hasta hay alteración psicógena, o sea que es un tema psicológico o mental o por ansiedad, incluso hay personas que pueden suceder. Muy bien, con eso hemos terminado. Vamos a hacer algunas conclusiones. A ver, no, ya se tienen que espérense. Conclusiones del tema. A ver, vamos a hablar una conclusión de. Levante la mano. ¿Quién me dice cuántos mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias hemos mencionado? 5. ¿Sí o no? 5, ¿ah? Eran 3 restrictivos y 2 obstructivos. Un mecanismo restrictivo, a ver, levante la mano vos. Ya, la fibrosis pulmonar, pero esa es la enfermedad. El mecanismo con el. A ver, no, a ver, creo que combinó 2, ¿ah? ¿Disminución de qué? Es por aumento de la elasticidad, ¿sí? Aumento, o sea, hace así, tú no puedes abrir. Entonces, hay una restricción ventilatoria por aumento de la elasticidad, ese es uno. El otro restrictivo es, hay una alteración de la pared torácica. Y por último, hay una fuerza muscular disminuida. ¿Sí? Entonces, si hay aumento de la elasticidad, fuerza muscular disminuida o alguna alteración de la pared torácica, tú vas a tener patrones restrictivos. Ahora, los dos obstructivos. Disminución del diámetro de las vías respiratorias. Y el otro es disminución en la retracción elástica. O sea, lo contrario de la primera. Pues si la primera es aumento de la retracción elástica, esta es disminución de la retracción elástica. Ahí tenemos los 5 mecanismos. Ahora, ¿cuáles son las 5 causas de la hipoxemia? Era el esquemita de. Ya, uno es el shunt, ok. Cortocircuito, 1. Otro. Alteración BQ. ¿Sí? Ya. Hipoventilación. ¿Sí? Hipoventilación. De la alteración de la difusión. Falta uno. Cuando llegas a la altura, disminución de la presión inspirada de oxígeno. Disminución de la presión inspirada de oxígeno. Bien, ahí están las 5 causas de la hipoxemia. Ok. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria? Uno por uno, a ver, a ver. Hipoxemia, hipercápnica, por atelectasia y por estado de shock. ¿Sí? Esos son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Ahora, los dos patrones, un patrón obstructivo, un patrón restrictivo. ¿Cuál es el patrón en el cual hay más complianza y menos elastancia? Más complianza y hay menos elastancia. ¿No? ¿Restrictivo o obstructivo? Obstructivo. Porque si fuera restrictivo, habría menos complianza. No es que no pueda hacer esto el pulmón. Está restrictivo, pero está restringido. Entonces, restrictivo es que no puede estirar. Ojo, aprovecho también de mencionarle que iban a exponer en lo que es asma y todo. Muchas personas, de repente, algunos de ustedes, tienen la idea de que el asma es un tema de que hay, o sea, por ejemplo, uno dice, asma, no puedo respirar, mi vía respiratoria está cerrada, entonces el aire no ingresa y ese es el problema. No, el problema está en la salida del aire, ¿sí? Obviamente que si está cerrado va a entrar menos también, pero el problema no está en la entrada, el problema está en la salida. Entonces, como está cerrado y tú no puedes botar suficiente aire, empiezas a acumular aire en tus pulmones. Entonces, al acumular, al guardar aire, obviamente que ya no vas a dejar que nuevo aire ingrese, pues, ¿sí? Entonces, el problema está en la expiración. Grábate eso. Cuando es patrón obstructivo, el problema está en la expiración. Y falta. Ya. En cuanto al reflejo de la tos,
¿cuáles son los 3 nervios de la vía aferente de la tos? 5, 9 y 10. 5, 9 y 10. Listo. 5 numeritos que lo más fácil. 5, 9 y 10. Ahí tú ves el nombre de cada uno, ¿no? Tenemos también nervios de la vía eferente. Ahí sí no son números. Es el 10 ya, el 10 es 1. El nervio frénico y los nervios espinales en general. Ok. Ese es para el centro. Y el centro de la tos habíamos dicho que era el órgano, ¿cómo se llama el órgano? El bulbo raquídeo. Médula oblongada. Médula oblongada. Correcto. Y por último, el PAFI. Dijimos que el PAFI dividimos presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Lo normal es que sea más de 300. ¿Sí? Si es menos de 300 hasta 200, es leve. ¿De 200 hasta cuánto? 100. Hasta 100, moderado. Menos de 100, severo. Eso de calcular, en el examen no